Buenas, esta es la comunidad de aprendizaje número 4 para Ética 3. En esta ocasión les estaremos presentando el tema de la personalidad. Para empezar, tenemos que definir qué es la personalidad. La personalidad es un conjunto de formas de comportarse y pensar que suponen diferencias individuales y que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. Incluye actitudes, formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar. Se trata de un concepto que, al igual que la inteligencia, ha generado numerosas investigaciones a lo largo de la historia. Numerosas personas han intentado definirla, así como plantear posibles teorías que faciliten la comprensión de un concepto que a simple vista parece fácil. De una manera más simple, se puede decir también que la personalidad es lo que nos define a cada uno como persona. ¿Cuál es la principal causa de esta carencia? En la formación de la personalidad intervienen una serie de factores que no solo moldean la personalidad de un modo u otro, sino que pueden también influir en la aparición de un trastorno. Aunque los factores genéticos ejercen una influencia, también es muy importante el efecto del ambiente, lo que significa que la personalidad no es algo fijo con lo que venimos al mundo, sino que en gran parte se ve influenciada y modificada por las experiencias vividas. Los principales factores que intervienen en el desarrollo de un trastorno de la personalidad pueden ser los siguientes y son los siguientes. ¿Por qué la genética? Pues porque la genética y la estructura biológica del cerebro podrían considerarse las causas principales. No obstante, estas causas pueden jugar tan solo un papel predisponente, es decir, predisponen al individuo a padecer un determinado trastorno, pero son los factores ambientales e influencias externas de un aprendizaje los que determinan su aparición. También tenemos los traumas infantiles, el maltrato, el abuso o la negligencia emocional en la infancia parecen jugar papel especialmente importante en el desarrollo de diversos trastornos de personalidad. En particular, entre las personas con trastorno límite, el 55% ha sido víctima del abuso sexual. Esto no significa necesariamente que el abuso sexual sea la causa, sino más bien puede implicar que en una personalidad con cierta predisposición, el trauma del abuso actuó como decadente. La personalidad altamente sensible. Aproximadamente el 20% de las personas tienen lo que se llama una personalidad altamente sensible. Se trata de un patrón normal de la personalidad que no tiene por qué crear problemas. Aunque son niños muy sensibles a diversos tipos de estímulos como la luz, el ruido, las texturas, que reaccionan con gran intensidad ante ello, puede tener una mayor predisposición a ensayar fobias sociales o trastornos de personalidad por evitación. No obstante, tan solo el 10% de estos niños desarrolla este tipo de trastornos, por lo que no se puede considerarse como un factor especialmente importante para esto. También está el aprendizaje. Conforme los niños crecen, van aprendiendo de las experiencias que viven. No obstante, este aprendizaje puede verse afectado de un modo perjudicial por factores ambientales como algunos, los siguientes que voy a decir. Experiencias frecuentes que crean ansiedad pueden minar los sentimientos de seguridad y acaban provocando estilos de comportamientos y modos de afrontar esas experiencias que no son sanos. Por ejemplo, los hijos y los padres alcohólicos pueden aprender que los demás son impredecibles y no son de fiar, lo que influirá en su comportamiento con los demás. Experiencias que no crean malestar emocional, pero que llevan a comportamientos perjudiciales. Por ejemplo, un niño
al que le consienten todo, exactamente todo, y jamás recibe un no por respuesta. Puede aprender a esperar que todo el mundo se comporte así con él o ella, lo cual no es real. La falta de determinadas experiencias puede hacer que no se aprendan ciertos comportamientos necesarios para tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, el niño que se cría prácticamente solo porque sus padres nunca están en casa, aprende a no esperar nunca nada de los demás. Y varias causas más. Hasta aquí mi exposición. A continuación seguirá mi compañero Gerard con el tema temperamento. Buenas, mi nombre es Gerard y ahora entrando más en profundidad le hablaré sobre lo que es el temperamento. Muchos de nosotros nos llegamos a la pregunta de cuál es la primera realidad que reconocemos en una persona, aparte de su apariencia física. Y llegamos, después de darle muchas vueltas a esta pregunta y pensarlo, llegamos a la conclusión de que claro, está el temperamento. Luego, al conocer y descubrir con mayor profundidad lo que son los rasgos de esa persona, descubrimos lo que es su carácter. Pero en sí, ¿qué es el temperamento? Este podríamos identificarlo con la condición biológica que nos une a ciertas inclinaciones. Es por ello que el estado fisiológico típico de cada individuo condiciona sus reacciones ante diversas situaciones. Tenemos lo que es el ejemplo de una persona del temperamento nervioso. Esta es reaccionada ante un estímulo de una manera diversa a otra persona con el temperamento un poco más tranquilo. Una persona con el temperamento flemático se comportará con una serenidad y una calma ante un huracán o un terremoto, mientras que un colérico reaccionará con una preocupación y una sofocación, un sofocamiento tremendo. Pero bueno, se podría decir que el temperamento está fundamentalmente sujeto a lo que es la herencia biológica, al orden genético y generacional del individuo, por lo que el temperamento está determinado sustancialmente por la naturaleza somática o biológica. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene una enfermedad como hipertiroidismo. Esta tendrá debido a su condición biológica en un temperamento nervioso. Si se supera esta situación con tratamiento médico, desaparecerá el nerviosismo. De Abate citado Orange, de Amol y otros ensayos, nos recuerda: el hombre ordinario está a merced de su organismo, de su centro instintivo, impresiones recibidas por los sentidos, de apetitos, inercia, enfermedad, de sus emociones, asociaciones relacionadas con personas y lugares del pasado y del presente, gustos y disgustos, miedo y ansiedad, de su mente imaginación, soñar despierto, sugestibilidad. Para finalizar con lo que es el temperamento, tengo que decir que el temperamento no es algo ni bueno ni malo. Es decir, el temperamento no es algo que sea moral o inmoral, válido o inválido, pero es evidente que todo tipo de temperamento es controlable mediante lo que es la razón, y por ello la conducta de cada persona no consiste en la sola actuación del temperamento, sino que el temperamento está guiado por la razón. Ya terminado este tema sobre el temperamento, continuará mi compañera Cristal, que le hablará sobre lo que es el carácter. Buenas, mi nombre es Cristal y continuando con el tema yo les voy a hablar sobre el carácter. El carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y es el resultado del aprendizaje social que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida, los cuales están relacionados con los hábitos que cada individuo realiza y la forma en la que reacciona ante las situaciones y experiencias. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. El carácter está evolucionando continuamente en un orden ascendente y de madurez. Somos lo que somos gracias a nuestro carácter. Este no termina de formarse sino hasta el final de la adolescencia. Existen diferentes tipos de carácter en los que podemos encontrar el melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, cada una con distintas características y debilidades. Comúnmente el carácter se divide en fuerte y débil.
Un carácter fuerte se caracteriza por la capacidad de mantener la propia elección a pesar de las adversidades. Por el contrario, la persona considerada con un carácter débil es fácilmente dominada por el carácter de los demás. Un ejemplo de este sería si un grupo de chicas va a una tienda a comprar un vestido y a una de ellas le gusta un vestido y las demás le dicen que no se le vería bien y que debería comprar otra cosa, y ésta hace caso a lo que le dicen las demás en lugar de seguir sus propios gustos. Una de las señales más claras de que posees un carácter bien formado y maduro es la libertad de conciencia con que actúas, pues ello indica que tu conducta obedece a la realidad y a la verdad y no a prejuicios o falsas ideas. De a debate nos presenta con claridad esta idea. Tal vez el aspecto más importante del carácter es la madurez interior o amplitud de conciencia. Por supuesto, toda amplitud de conciencia descansa en la libertad. En este sentido, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino, sobre todo, en seleccionar qué escala de valores se utilizará en un momento dado. La libertad es la capacidad de liberarse de los condicionamientos. Si yo, por ejemplo, estoy lleno de prejuicios raciales, carezco de libertad. El prejuicio es un condicionamiento que me impide escoger. Factores que regulan el carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? Pues la respuesta es por tu carácter, que no es más que la sumatoria de varias condiciones, entre ellas el temperamento, el ambiente, la educación, las experiencias vividas y la madurez interior. Yo voy a hablarles de los factores que los forman y los desarrollan. En el interior de cada uno de nosotros está nuestro carácter, pero no llegó ahí solo ni de la nada. Hay una serie de factores que los regulan. A veces nos damos cuenta y a veces pasan desapercibidos. Primero están las experiencias positivas. Cuando mejoras en algún ámbito, aprendes algo que te gusta, empiezas a hacer un deporte o descubres que te encanta el arte, son experiencias positivas. Las cosas que nos hacen sentir bien, sin hacerle daño a nada ni a nadie, y además nos sentimos apoyados, aceptados y valorados por los demás cuando las hacemos, son experiencias que pueden cambiar nuestra trayectoria de carácter y la forma en la que vemos la vida. No vale de nada tener experiencias positivas si no desarrollamos esas actitudes positivas, aunque existen factores, los externos e internos. En este sentido es importante señalar que la mayoría de personas son dominadas por factores externos y llevadas a un estado de ánimo. Esto ocurre cuando vivimos apoyados exclusivamente en el mundo exterior, dependiendo en exceso de los que nos rodean. Aunque generalmente cuando sentimos que nos falta el mundo exterior tendemos a sentirnos incómodos o con malestar. Lo ideal es siempre ir reconociendo cuáles son nuestras actitudes positivas y si nos gustan y es sano para nosotros, desarrollarlas sin importar quiénes nos estén apoyando o sin esperar algún reconocimiento. Si hacemos las cosas esperando algún reconocimiento y no nos reconocen, nos sentiremos mal. Este conflicto nos lleva al tercer punto, que es el autocontrol. Teniendo control de nuestra conducta, evitamos el surgimiento de tendencias perjudiciales para nuestros objetivos personales. Es muy saludable estar despiertos, es decir, vigilar nuestros actos y conducirlos por un camino constructivo, progresista y armonioso. Ese estar despiertos se equipara a la atención plena que ha de tener cada persona para expresarse con dominio de sus actos. Tener experiencias positivas, desarrollar las que nos gusten y controlarnos ante las tentaciones nos conducirán a tener un carácter sano. Las ventajas de tener un carácter sano son innumerables, pero les diré algunas. Tener un carácter sano aumenta la capacidad para recibir y registrar estímulos desde el exterior. También mejora la fijación de los estímulos, por tanto, mejora la memoria. Y además facilita comprender inmediatamente las ideas de otras personas o situaciones. Lo sustancial de este tema es que hay que tener cuidado con las cosas que vivimos,
A veces nos convertimos en cosas que no queremos por responder impulsivamente a los estímulos exteriores. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y reconocer qué es verdaderamente bueno para nosotros. Mi nombre es Juan Pérez y espero que le haya gustado mi participación. Ahora vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo la familia como un agente educador. Primero y antes vamos a definir el término la familia. La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, como vienen siendo padre, madre, hermanos o hijo. Este constituye el primer núcleo social con el que forma en contacto una persona por primera vez desde su nacimiento. Desde niños tenemos claro que la familia es la primera escuela, la primera iglesia, el santuario de la vida. Por eso la familia resulta insustituible en el proceso de desarrollo y crecimiento del ser humano. Es una realidad irrefutable que en la vida se piensa y se actúa a partir de la educación que se posee. La familia que obra bajo los principios de la rectitud y demás buenos valores humanos proyectarán en sus hijos una conducta afín a estos principios. Igualmente, una familia que se encuentra debilitada, desintegrada o agente de valores no podrá infundir buenas costumbres a sus retoños. Por ejemplo, si nos topamos en algún momento con un niño que no es capaz de respetar las filas, ya sea para la entrada de un hogar o la entrada de un restaurante o cualquier lugar, y lo que él incita es avanzar hacia adelante o empujar sin ninguna vergüenza, podríamos estar enfrentándonos a lo que es un niño que no se le ha enseñado nada desde su primera escuela, que es su hogar. Los principios básicos de convivencia y respeto a los demás son carecientes. Igualmente se puede ver ya desde edades escolares rasgos de patanería en algunos niños, o bien, mejor dicho, los bullying, con tendencia a la humillación y a la burla de los cotaínos, siendo esto un síntoma de quizás una actitud semejante en algunos de sus progenitores. Algunos padres no son conscientes de los buenos receptores que son los niños en cuanto a la copia de conductas. Si un padre es agresivo, conduciendo en la carretera y se ufana de ser temerario e irrespetuoso, puede estar siendo un mal ejemplo para el niño que esté observándolo. En su inocencia piensa que esa es una forma en que debe comportarse y ser una potencia de conducta temeraria, irrespetuosa a las leyes, que igualmente llegaría a creer que tal proceso es más bien un signo de audacia y de superioridad sobre los demás, que sería poco íntegro, intrépido y que no respeta a lo que son las leyes. Las familias modernas están excluyendo en gran medida su función básica y esencial de ser una institución educadora de los hijos, recargando esta tarea en los centros educativos, olvidándose de que las escuelas son el complemento de lo que empieza en el hogar. Teniendo en claro de que los niños son capaces de aprender actitudes con tan solo verlas y experimentarlas por parte de una persona cercana a ellos, ya sea positiva o negativamente. Aunque la sociedad en general no lo comprenda ni lo vea, esto va generando un deterioro social. ¿Qué es el deterioro social? Un deterioro social es que el individuo que forma parte de una sociedad, claro está, solo piensa en sí mismo para su propio beneficio, y que esta cadena se repita en familias y generaciones, sin pensar en los demás, en la salud y felicidad pacífica. Es saber protestar, hablar de lo que sucede, decir palabras, pero no saber colaborar, no querer ayudar para que se haga el cambio. ¿De qué manera lo digo? Pues volvamos al ejemplo de papá que le gusta ser respetuoso con la ley. Le gusta ser así porque aprendió a ser así en algún lado. Sin embargo, no piensa las reglas y medidas de seguridad que se hicieron por algo para mantener la seguridad de la gente en general. Porque si todos fuéramos así, como el padre, sucederían más accidentes de tránsito que los que ya suceden. Entonces, para un cambio en la sociedad puede suceder
tiene que suceder un cambio en la familia, en las personas líderes de una familia que siempre dan el ejemplo. Con la educación no puede siempre una familia dejar todo el trabajo que la escuela eduque a los jóvenes en general. La escuela enseña a leer, a escribir, a las matemáticas, enseña historia, etc. Pero la familia enseña tus principios, tus valores, estímulos de positividad, confianza, relacionarse con lo nuevo. Adicionalmente, la escuela es un espacio social distinto para que el niño, para que no necesariamente esté todo el tiempo con su familia. De ahí, sus padres deben asegurarse que su hijo participe, ayúdalo con sus tareas, que sea más organizado, revise sus útiles. Todo eso es clave para una buena educación inicial para el hijo. La educación no es algo que debe tomarse a la ligera. No viene mucho menos por defecto en cada ser humano. Y hay que entender que los seres humanos nuevos en este mundo se les debe enseñar bien los ámbitos positivos y valores. Solo pasa mucho que los padres se enojan cuando es el momento ideal de educar a un niño, que cuando comete un error, sin que ellos sepan que su inocencia haya hecho un error. Incluido en la educación, también es bueno construir un vínculo con los hijos para relaciones saludables y de confianza, acompañándolo en su crecimiento, proceso de aprendizaje, preparándolos para un mejor futuro.